Hola, hola a todos. Pues vamos a platicar un poco sobre la luna nueva en Tauro. Hice, como siempre, un montonal de información, pero yo creo que no lo vamos a abarcar todo, pero sí les voy a enseñar las diapositivas que estuve haciendo, em, sobre todo por si luego quieren chismear y detallarlas un poco más, pues entonces aquí las voy dejando, ¿sale? Y vamos a tratar de ir retomando algunas cosas importantes. Voy a empezar estructurada. La luna nueva llega Oigan, a ver, esperen. Vengo tan, tan, sí, ya hice el cambio. Es que vengo tan metida en un pensamiento que tengo ahorita con respecto a esta lunación. Es el 16, llega el 16 de mayo. En el grado 25 de Tauro, el símbolo sabiano, que lo puse esta ocasión específicamente porque justo me ha llamado mucho la atención algo que les voy a comentar al final, que se llama un gran parque público. Acá, si bien Tauro, muchos de nosotros que estamos dentro de la astrología y quienes no, pues platicamos que Tauro está muy relacionado con cuerpo, valor, administración, economía, nutrición, también hay una parte, no es un signo femenino, receptivo, su regencia es Venus. Entonces, a veces es raro hablar de Tauro, pero no solemos hablar de Tauro como comunidad, como el cuerpo de la comunidad, pero lo es. A veces cuando hablamos de comunidad lo asociamos más como Géminis o con esta parte de la casa 3 de los vecinos y demás, pero en donde se construye el cuerpo de esa comunidad es en Tauro. Entonces es muy interesante justo que la luna nueva venga en esta parte, ¿no? En este símbolo sabiano que se llama un gran parque público, en donde nos está hablando precisamente de permanencia, de tierra, de recursos. Los parques de alguna manera es en donde podemos respirar, encontrarnos y circular. No solo es la tierra en donde se siembra aquí en el parque, ¿no? Sino es en donde estamos, em, en donde podemos de alguna manera convivir, disfrutar, que es algo icónico también de Tauro, sin producir todo el tiempo. Entonces, no nos está hablando esta lunación específicamente del éxito individual, sino de las condiciones compartidas para que algo pueda crecer. Y aquí es donde empieza todo el entramado para mí. Hay muchas formas que no necesariamente, perdón, hay un ruido cerca de mi casa, espero que no se esté escuchando demasiado, que solo yo lo escuche, ¿no? De pronto mi autismo me hace, los ruidos me desconcentran mucho, pero bueno, espero que no los esté molestando a ustedes. Entonces, em, digamos que aquí, y sí me perdí un poco, la pregunta de siembra es, ¿qué necesito cuidar, ordenar o construir para que mi vida tenga más espacio, raíz y sostén real? Y esta pregunta, aunque es muy bonita, vamos a profundizar un poquito más sobre esta temática, ¿no? Em, Acá el tema de las condiciones compartidas me parece algo que, aunque siempre lo digo, no especialmente yo soy una astróloga que hable de aspectos mundiales o sociales, pues es inevitable a veces rozar estos puntos. Ya recordé lo que les estaba diciendo, que hay muchas interpretaciones de cualquier tránsito astrológico y no necesariamente es que una sea más verdadera que la otra. También tiene mucho que ver con no solamente la formación o la perspectiva, sino como cada nosotros como astrólogos, como personas, como profesionales, con qué contactas, ¿no? Bueno, entonces esta luna nueva tiene dos conjunciones claves, ¿no? La primera es con Mercurio. No, ninguna es una conjunción exacta, pero son muy interesantes. La primera es una conjunción con Mercurio. Mercurio se encuentra en el grado 28, la lunación se hace en el grado 25 y con Urano.
Y esto a mí me parece muy relevante porque Urano ya no está en Tauro, Urano está en Géminis, en el grado 21, y sin embargo sigue siendo ahí una influencia. Un poco la luna nueva está casi en el grado 26, está al final, si bien no es una conjunción exacta y juega mayor papel, por ejemplo, aquí Mercurio por la cercanía con el Sol y muchas otras connotaciones, sobre todo también porque es un planeta personal. Urano no se queda tan fuera de la jugada, ¿no? Y por eso lo incluí, por eso lo incluí. Yo sé que para algunos astrólogos 6 grados de distancia ya no es una conjunción, pero bueno, a mí me parece muy interesante y muy relevante que esta sea la primera lunación en donde salimos, ¿no? La primera lunación en donde Urano precisamente ya no está en Tauro y sin embargo sigue teniendo una relevancia o un juego, aunque Urano ya está transitando de estado de energía. Entonces, esta conjunción con Mercurio, de alguna forma, todavía nos permite que el cuerpo y la mente, en esta lunación, que sabemos que las lunas nuevas siempre son siembra. Una luna nueva define de alguna forma las intenciones con las que nosotros estamos sembrando nuestra realidad taurina los siguientes 6 meses, digámoslo así. Nuestro cuerpo taurino los siguientes 6 meses, ¿no? Ya lo dijimos, nuestros recursos, cómo hacemos un cuido, cómo nos relacionamos con el deseo, cómo nos relacionamos con el placer, con el disfrute, cómo nos relacionamos con la estabilidad, con la constancia, pero aquí específicamente también va a ser cómo nos relacionamos con comunidad, cómo nos relacionamos con pertenencia, con instituciones y el hecho de que Mercurio esté, a mí me parece algo muy benéfico. De alguna manera nos va a llevar a tener claridades prácticas, a querer tener decisiones más conscientes, que eso es lo que a mí me parece más relevante, y a tratar de que nuestras palabras aterricen. Si bien un Mercurio en Tauro siempre nos lleva a tener un pensamiento más lento, un procesamiento más suave, más lento, menos impulsivo, esto nos permite también espacio para hacerlo bien, para que sean ideas que verdaderamente tengan cuerpo. Em, el hecho de que esté muy cerca Urano, aquí lo puse así, pero ahorita lo vamos a ampliar un poco más, pues ya nos está hablando de que en esta claridad práctica y en el querer tener estas decisiones conscientes, pues hay una temática, ¿no? Que es los cambios de narrativa o los cuestionamientos, las sacudidas, el nuevo ciclo mental que se está abriendo de alguna manera para nosotros. Y aunque ahorita en esta diapositiva está separado. Ahorita lo vamos a relacionar un poco más, pero sí quería estructurarlo. Ahora, otra cosa que es muy importante de esta lunación para entender cómo viene toda la energía es que tiene una conjunción con Capital Gol. Capital Gol hemos hablado en otros momentos de ella, es una estrella que está relacionada con el mito de Medusa, es una estrella intensa, ¿no? No necesariamente quiero tener acá discursos muy fatalistas porque a mí yo me siento cansada, ¿no? En el cuerpo de esos discursos, pero no podemos minimizarlo, ¿no? Y tampoco, y minimizarlo también implicaría una no coherencia con lo que nosotros estamos viviendo socialmente y además también individualmente en nuestras vidas. Pero a ver, entonces, Algol simboliza la decapitación de lo falso. Simboliza muchas cosas, pero hoy lo vamos a mirar desde aquí, ¿no? Una ruptura de estructuras que ya ha venido, esta narrativa yo la retomé, por ejemplo, había muchas cosas con la última luna llena en Escorpio que también hablaban como de los costos, ¿no? Acá en la luna llena en Escorpio fue como, ¿cuánto te está costando eso que sostienes? Y si eso te está generando deudas energéticas, sostener costos y lo alcanzas a diferenciar, si entiendes la diferencia entre valor y costo. Y en esta luna nueva se vuelve a poner un poco el tema, ¿no? Porque al estar en conjunción con Capital Goal, de alguna forma, Capital Goal es
hace frente, descubre, eh, corta, ¿no? O sea, cuando decimos que algo corta una cabeza, creo que es muy simbólico para nosotros decir que no hay forma de que quede, ¿no? Algo. Es cortar lo que de verdad ya no se puede sostener, puede ser por decisión propia, puede ser simplemente porque venga de la afuera, claro. Sentirse intenso, sí, pero recuerden que el propósito va a ser la liberación. Cuando le cortan la cabeza a Perseo a Medusa, de la sangre de Medusa brota el Pegaso, ¿no? Que habla mucho justo de la liberación del ser, de lo esencial de nosotros, porque Medusa, antes de ser ese monstruo, pues era una sacerdotisa de Atenea. Entonces, por eso también aquí para mí Mercurio toma mucha relevancia en esta conjunción. Ahora, Capital Goal que nos dice aquí, hay que sembrar integridad, verdad, autonomía, entender un poco más el tema del valor propio, una nueva relación con nosotros mismos, ¿no? Con menos máscaras, que esto también representa a Medusa, con menos sacrificios. em, y pues bueno, claro que hay connotaciones tal vez más rudas, que ahorita voy a entrar a ellas, pero esto es otra de las características de esta lunación. Oigan, ya está sonando aquí la basura en mi, en mi territorio. Bueno, México bonito. Esta luna nueva en Tauro, ese Mercurio que está ahí en esa conjunción, además está haciendo un sextil con Júpiter en Cáncer. Eh, que también Júpiter en Cáncer está haciendo como sus últimos pininos en Cáncer, ¿no? Entonces es también bastante significativo. Júpiter en general simboliza eh, autoridad, ¿no? Hay ahí alguna autoridad que está relacionándose con este Mercurio. Sabemos también que la relación Mercurio-Júpiter es importante, es una vinculación que nos lleva al conocimiento, al alto conocimiento, a los procesos de sabiduría, a la experiencia real, ¿no? A que la sabiduría sea encuerpada, a que no sea solo dogma. Cuando Mercurio y Júpiter tienen buenas alianzas, podemos justo desenmascarar o desconstruir eso que ya no es sabiduría, sino dogmas, ¿no? Ahora, acá, ¿cómo se vería? Em, la mente está más alineada con Tauro, que es con el cuerpo, con lo corporal, está más alineada con decisiones concretas y con lenguajes que aterrizan. Y por otro lado, Júpiter, o este conocimiento que también puede desconstruirse, o estos dogmatismos que pueden estar transmutándose, nos dice ahora, si hay dogmas y en ese dogma tú realmente no te estás cuidando, no estás teniendo una memoria asertiva, no estás integrando, cuando hablamos de tu hogar, no solo estamos hablando de la forma en la que integras tus emociones o en la forma en la que integras a tu familia, sino la forma en la que integras este fuego vital que sostiene precisamente al Estado, que es la familia, ¿no? La comunidad y el proyecto, porque el hogar no solo es, digamos, en una forma normativa, ¿no? Papá, mamá, hijos, sino nosotros, si somos incluso personas solas, ¿no? O las diferentes formas en las que nosotros formamos nuestro hogar, formamos parte de una comunidad y de un proyecto comunitario. Y aquí viene nuevamente, recuerden, el tema del símbolo sabiano. Júpiter en Cáncer también te dice, rompes tus dogmas y te acercas un poco más a la sabiduría cuando realmente estás creciendo desde lo orgánico, desde lo íntimo hacia lo colectivo. Y Mercurio dice, y eso orgánico te tiene que llevar hacia algo más real y más corporal y hacia cosas concretas. Eh, yo puse la carta del Papa porque está asociada a Tauro, pero además, insisto, para mí ahorita tiene mucho que ver con el tema institucional y cómo seguramente vamos a tener 6 meses en donde vamos a seguir viendo muchas decapitaciones a nivel institucionales. Em, porque dejan claro que todo tiene su resistencia, por supuesto.
Ojalá todo fuera desde el sistema evolutivo y hacia la evolución, claro, pero sabemos que la realidad no es así. No me concentré mucho en la sombra porque, honestamente, porque no quise. O sea, hay que hablarla, no hay que excluirla, solo esta ocasión no quería que fuera tan sombrío el video, ¿no? Sentí en la luna escorpiana que sí, lo dejé todo muy sombrío, ¿no? Incluso, y pues tampoco se trata, claro que hay que hacer confrontaciones, claro que uno a uno yo siempre estoy platicando con las personas con las que me acompaño en los procesos de desarrollo, en las microclases, ¿no? Como pues estas pequeñas confrontaciones, pero tampoco estos espacios deberían de convertirse solo para causar ansiedad, ¿no? Creo que aquí también hay que tener mucho cuidado. Entonces, claro que estos espacios tienen sombras, sí. Voy a nombrar algunas de ellas, sí, pero también es importante saber que esto tiene posibilidades evolutivas y Júpiter aquí sí puede ser una clave, ¿no? El entender cómo quitar dogmas de pertenencia y más bien entrar en sabiduría eh, integral del hogar, en comunidad, en cuidado, en memoria, en lo orgánico, esto podría ser importante. Y aquí voy a hacer un paréntesis. También en el post pasado, en donde yo hablé de Plutón en retrogradación en Acuario, hablábamos un poquito de lo que implica, por ejemplo, reconocer los patrones profundos en nosotros para que la memoria ancestral, que no es necesariamente que tengamos que sanar, sino entender cómo viene verdaderamente el patrón para aprender a no estar reaccionando ya no solamente desde ese patrón, sino desde ese patrón desgastado, desde ese patrón que ya está saturado y que ahora tenemos que renovarlo o que reorganizarlo para poder extraer, digámoslo así, la sabiduría del patrón mismo y que eso sostenga los nuevos procesos. Entonces, yo en este momento no concuerdo mucho con la sensación de decir vamos a sanar los patrones como si el patrón mismo estuviera mal todo, pero ya estamos en un punto en el que seguramente ese patrón ya está muy desorganizado y sobre todo en mucha saturación. Entonces, es ahí en donde nosotros podemos, hago esta equivalencia a lo que implica el dogma y entrar de manera más orgánica a la integración de un hogar con todo el simbolismo que implica el hogar. Eh, entonces, bueno, aquí hay que ordenar cosas esenciales. O sea, esta luna nueva que nosotros sembramos, si tú eres de personas de ritual, no necesariamente porque te pongas a hacer vela y esto y el otro, pero si tú te pones en esta alineación, en esos días, en estos días es bueno eso, hacer orden de cosas esenciales, clarificar ciertas comunicaciones, fortalecernos en lo que de verdad nos está nutriendo en este momento y elegir o hacer nuevamente un análisis sobre las estructuras que nos están sosteniendo. Y ahorita voy para allá. Entonces, voy a cambiar un poquito esta y ahorita regreso. Cosas concretas antes de que yo entre en mi discurso hiper mega político que siempre me aviento, pero si tú hasta estas cosas concretas te quieres quedar, pues está bien, ¿no? Para mí creo que está muy bien. Nosotros venimos de esta luna nueva que ya dije que en el contexto viene esta es una luna nueva diferente a las últimas lunas nuevas en Tauro que hemos tenido en los últimos 8 años, en donde claro que ha habido una desconstrucción muy profunda y sacudidas muy profundas. Entonces, la pregunta después de todo esto, ¿qué es lo que sí tiene raíces reales en nosotros? Entonces, vamos un poquito a los eventos concretos y tendencias posibles. En la parte personal, sí creo que puede haber decisiones importantes o que esta luna ponga decisiones importantes, sobre todo ahí donde tú tienes Tauro en tu carta natal. Recuerden que las lunaciones son ciclos de 6 meses de primera instancia sobre trabajo, dirección o proyectos que están buscando precisamente esta estabilidad y cómo estoy buscando esta estabilidad, cómo estoy poniéndole cuerpo a esta comunidad o cómo estoy generando el valor a partir, y ahorita voy para allá, de pertenencias.
cierres de ciclos, ¿no? Y ya sé que van a decir otra vez, ¿no? ¿Cuándo vamos a dejar de cerrar ciclos? Bueno, claro que sí, hay cosas que todavía han estado sostenidas, vínculos, amistades, dinámicas que ya no están sosteniendo el crecimiento. Voy a ahondar ahorita en esto. Si tú quieres reflexionar un poco más, si a ti te gustaría entender un poco más todo esto, quédate. Pero si no, de verdad terminando esto, pues tal vez puedas cerrar el video, ¿no? Pero si te gusta la profundidad y la reflexión, pues te invito a quedarte. Reorganización económica, nuevas formas de administrar, invertir o valorar los recursos. Definitivamente Capital Gold hace un corte de cabeza también de cómo hemos venido sosteniendo la economía y de lo que tal vez nos estaba dando valor en el mercado. Y esto sé que asusta, pero ahorita lo desmembramos más. El cuidado del cuerpo, necesidad de priorizar descansos, alimentación o ritmos que sean más reales. Ahorita me acordé de, ya saben, esos videillos de TikTok, ¿no? De estos tipos del pobre es pobre porque quiere, hablando un chico, ya ni sé si era sarcasmo o no, ¿no? Que decía que, pues que cierto, una proporción alta de la población, ¿no? Que dice, bueno, es que bien podrías, ¿no? Tener dos o tres empleos. Entonces, la hiperproductividad, si bien uno puede decir, claro, yo no estoy a favor de la pereza, que a veces también es atañida a Tauro, ¿no? Claro que creo que que hay que tener disciplina, que hay que tener voluntad, que diligencia, ¿no? Ser diligentes, pero también hay que tener estrategia. Mm, si uno entiende la inteligencia del cuerpo y que a veces más que solo cargar desde la fuerza es hacer negociaciones, uno empieza a entender Tauro y el recurso. Entonces, pues aguas con esos temas, ¿no? Porque, insisto, hay mucha resistencia en ciertas cosas y hay que analizar un poco más las narrativas. Transformación interna, redefinición de valor, autoestima y sentido de pertenencia, que esto también es muy profundo. Ahorita voy a ir para allá. En lo colectivo, tensiones en instituciones, reformas, cuestionamientos, cambios de estructuras en el poder, movilizaciones y protestas, porque estamos hablando de espacios comunitarios, aunque solo estamos hablando de Tauro, y Tauro, insisto, no se relaciona mucho. Hay que recordar que también Urano, que está cerca, está haciendo un sextil hacia Trino, un sextil, perdón, un trino, discúlpenme, hacia Plutón. Sí es trino. Sí, bueno, estoy ahorita dudando, pero sí, no recuerdo si es sextil o trino, creo que es sextil, hacia Plutón en Acuario y Neptuno en Aries, ¿no? Entonces, los procesos colectivos están a la orden del día. Volatilidad económica, movimientos bruscos en mercados, monedas, precios y materias primas, rupturas en alianzas, reconfiguración de relaciones entre países, grupos o comunidades, revelaciones públicas, información que sale a la luz y cambia percepción colectiva. Todo esto es mucho por Capital Gold y eventos naturales, ¿no? Em, eh, Decisiones, ahorita me acordé, ¿no? Que posibles disparadores, que se habla de 7 días antes y 7 días después de la lunación. Aquí en México, ¿no? Que acaba de salir estos anuncios sobre las escuelas y los ciclos, los calendarios escolares. Y uno dirá, ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver eso con Tauro? Bueno, pues recuerden que Urano ya está en Géminis y la educación básica viene en casa 3 en Géminis. Decisiones de autoridades, ¿no? Que entonces abren el debate, abren la conversación. Em, entonces, bueno, interrupciones y demoras, cambios económicos, eventos sísmicos o geológicos y muchas noticias inesperadas. Entonces, todo esto, pues hay que estar muy atentos porque es parte de lo que puede ocurrir, pero no es solamente que uno diga, no, 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 qué pánico. Vamos a hablar ahorita más de todo esto. Voy a regresar a esta diapositiva.
¿no? Dice, bueno, después de todo el terremoto o incluso si tenemos todos estos cortes, todas estas situaciones inesperadas, ¿qué sí es real? ¿Qué tiene cuerpo? ¿Desde dónde nosotros, no es que nos pongamos en seguridad, pero desde dónde nosotros nos arraigamos? Y acá vamos a empezar ya voy a empezar con esta otra parte, ¿no? Voy a primero a darle un recorrido a esta diapositiva. Entonces, la pregunta nunca va a ser cómo recupero la vieja estabilidad, porque esa no la vamos a recuperar. Esa no es la pregunta y si nosotros estamos dirigiéndonos desde esta narrativa, lo más seguro es que vamos a sentir frustración, fracaso, pérdida de tiempo, desgaste, incluso una sensación de vejez. La pregunta que nos puede orientar hacia la resiliencia o la reconstrucción es qué tiene raíces reales en mi vida. Eh, Tauro siempre va a hablar de lo que da continuidad a nuestra existencia, ya sea el territorio, el cuerpo, la pertenencia, la comunidad, las rutinas, el reconocimiento, los significados, los símbolos, ¿no? Y hay que comprender que seguramente, ahora sí que una o todas, seguro para muchos de nosotros se han roto. Y acá no estoy buscando solo hablar desde la tristeza, ¿no? Sino que es muy posible que muchos de nosotros en algunas de estas áreas hayamos perdido el suelo o estemos sintiendo que lo perdemos. O parece que lo perdimos y que no hemos dejado de perderlo, ¿no? Que se fue perdiendo poco a poco, o así lo he experimentado yo en este caso. Entonces, acá Urano ha destruido para nosotros la fantasía, ¿no? Hay trabajos que han desaparecido y que van a seguir desapareciendo, relaciones que han mutado, cuerpos que han cambiado, economías que han colapsado, identidades completas, no solo individuales, sino sociales o de comunidades que se han reformulado y que se siguen reformulando. Sistemas completos que están dejando de funcionar y eso es algo muy real, ¿no? Esto ya no es una predicción, esto es lo que estamos viviendo. Entonces, acá vamos a entender algo. Bueno, ahí están viendo esto. Voy a quitar ya la presentación y voy a empezar hacia otra zona. Déjenme quitar mi compartir. Espérenme tantito. Uy, oiga, no me quiere aparecer. Oh, ya. Ya me aparece. Vamos a cambiar. Bueno, espero que ya acá me esté viendo solo yo, sin la pantalla. Y déjenme nada más para no confundirme. Y así como estuve hablando del tema institucional, voy a estar leyendo aquí mis notas, ¿eh? Del tema institucional y del tema de comunidad y del tema del grupo, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Justo anoche yo tuve un sueño. La lunación cae sobre mi Quirón en Tauro. Yo tengo Quirón en Tauro, como muchos de nosotros, ¿no? Muchas de las personas que seguramente nacimos en el 83, en el 82, en el 84. No estoy segura si hasta dónde, ¿no? Si 85, 86 seguramente sí, muy posiblemente no. Es hacia atrás más bien. Creo que es 83, 82, 81, 80. Eso no quiere decir que todos lo tengamos en este grado de la lunación, pero bueno, hay cosas que compartimos, ¿no? Eh, pero esta lunación me cae precisamente a mí, específicamente sobre el Quirón. Les platicaba que anoche tuve un sueño y mientras estuve analizando mi sueño, ¿no? En mi diario de los sueños, también estuve, o sea, después cuando volví a estar en este estudio de la lunación antes de hacer el video, me di cuenta que había relación. Dije, y al mismo tiempo
me llamó mucho la atención porque leí un post en Instagram acerca de la inflamación. Yo he platicado abiertamente que yo más o menos tengo 4 años que inicié, sí, 4 años que inició para mí como un proceso de fibromialgia muy fuerte y hace 2 años me mudé, me cambié de casa, me cambié de ciudad, eh, como que han sido 4 años en procesos de dejar vínculos, de dejar espacios, de dejar comunidades, comunidades enteras, ¿no? Y ahorita les platico por qué les estoy diciendo esto. Y justo desde que me vine para acá, la inflamación en mi cuerpo, o sea, que me cambié de ciudad, la inflamación en mi cuerpo fue todavía más potente, ¿no? Fue todavía más dura. Eh, Al punto, ¿no? He publicado algunas veces en mi Facebook como la dermatitis y todo esto ha sido muy complicado, de verdad. Y bueno, entonces leía un post en Instagram, ¿no? Que tengo un algoritmo muy de este tema de la somática a una creadora de contenido de somática, muy bonito, muy padre todo, que estaba hablando de la inflamación y ella un poquito estaba dirigiendo el post hacia esta problemática que hoy nos aborda acerca de cómo la digitalización, ¿no? Los trabajos remotos y la hiperproductividad, ¿no? Ojo, les dije hace rato con Tauro, ¿no? Y en este caso de decir, bueno, pues trabaja más, ¿no? De trabajar más, de no darle un espacio al descanso. Voy a apagar la lámpara para que no se pongan en las luces. Sé que me veo un poquito más oscura, pero bueno, para que no se esté reflejando. Por eso nunca me pinto, ¿no? Por la dermatitis y la inflamación. Entonces, sé que en algún momento pasará. Entonces, ella hablaba, este post, ¿no? Tenía esta referencia a que todo ese espacio nos quita comunidad y que al quitarnos comunidad y al estar tan aisladas o aislados, el cuerpo lo siente como que necesita defenderse, ¿no? Que entra en un estado de defensa y de ahí vienen los procesos inflamatorios somáticamente hablando. No estoy diciendo que, pero si uno dice, ok, yo ya sí he estado, no cuido la alimentación, cuido esto, en fin, siempre hay muchos factores, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es que yo venía de mi sueño. Entonces, por un momento sentí una herida quironiana, que creo que hoy todavía comprendí más mi quirón, ¿no? O este quirón en Tauro, que por cierto va a regresar este año, o sea, va a haber un retorno, bueno, en mi caso, un retorno de Quirón en Tauro, va a entrar Quirón en Tauro, no recuerdo qué fecha, la verdad, no voy a decir, pero o sea, va a entrar este año, va a volver a regresar a Aries, pero ya en este año entra en Tauro. Entonces, pues, sentí como esa pequeña herida, porque yo dije, bueno, pero al final no necesariamente fue una decisión mía, tantas cosas, ¿no? Tantos espacios dentro de las comunidades. Y no me gusta hablar de esto, ¿no? Tan en general, pero verdaderamente hubo eh, una, no es la palabra injusticia, en este momento no me sentiría cómoda diciendo eso, pero sí hubo violencia. Esa es la palabra correcta. O sea, los procesos fueron muy violentos. Entonces yo me quedé pensando, o sea, sentí como una contradicción entre la narrativa de ocupamos comunidad con que pertenecer a comunidades sea violento. Y ahí, ¿no? Por eso les digo, desde aquí para allá, si te quieres quedar, te lo comparto, porque sobre todo si tú eres una persona que ha transitado o que transita por comunidades, o que justo lo que te está pegando en la luna nueva en Tauro habla de esto, de verdad, quédate, ¿no? Eh, y entonces como que para mí todo el tema de la lunación y tal vez incluso lo que iba a transmitir empezó a modificarse, ¿no? Y esta comprensión, ¿no? Porque dije, bueno,
lo puedo entender, o sea, puedo entender desde dónde, no estoy criticando el post ni nada, ¿eh? Era un buen post y no estoy diciendo que no, pero dije, ¿hasta dónde esta necesidad, por ejemplo, orgánica de la pertenencia o de la comunidad, eh, nos hace querer regresar a esos espacios en donde no es que yo quiera regresar, sino me refiero a que de pronto ya no se entiende, ¿no? Cómo ser parte de una comunidad, cómo hacer este cuerpo comunitario sometido en el espacio violento y al mismo tiempo entendí mucho más lo que iba a implicar el Capital Goal, ¿no? Y cómo vamos a ver todas estas modificaciones que ya cité como punto por punto, pero que al final si uno entiende mucho mejor la esencia o la energía, dices, wow, ¿no? Entonces, aquí lo primero que yo quiero citar, tampoco me va a tardar mucho, pero sí necesitaba como poner este contexto para explicar esto, ¿no? Para decir, eh, cuando el sistema en el que pertenecemos, que puede ser una comunidad eh, laboral, que puede ser una comunidad y de identificación ideológica, que puede ser una comunidad espiritual, que puede ser tu familia, ¿no? Como comunidad. O sea, estamos nosotros integrados por diversas comunidades, a veces que no necesariamente estoy hablando de un espacio espiritual, ¿eh? Pero cuando ese sistema de pertenencia organiza completamente nuestra vida, ¿no? Eh, y esa organización que nos da a nuestra vida, eh, de alguna manera se convierte o convierte narrativas en dependencias, ¿no? En donde nosotros entremos en fantasías, en proyecciones, en inmadurez, donde se avalan esas narrativas. em, Empieza a haber problemas, ¿no? Es verdad que nosotros necesitamos pertenencia, que necesitamos vínculos, que necesitamos reconocimiento, que necesitamos corregulación y estructuras sociales. Hay mucha evidencia, no solo mística, espiritual, sino científica, social, de que requerimos esto. Pero aquí hay un punto muy delicado porque no todas las comunidades regulan. Y yo creo que esta es una herida, además, bueno, por ejemplo, mi Quirón está en casa 4, ¿no? Que, que estoy, o que hoy vengo, porque de verdad nunca, o sea, yo he platicado de esto con vínculos cercanos, ¿no? Incluso a veces dentro de mis clases algunas cosas, pero nunca lo he expuesto tan abiertamente en, y no estoy hablando solo de una comunidad. Ojo con eso, no estoy hablando solo de una comunidad, no estoy hablando de un tipo de comunidad, pero ha sido una experiencia continua en estos últimos años. Cuando estas tribus, estas comunidades, estas redes, estos círculos, como cada uno lo quiera llamar, romantizan eh, y no hablan suficiente de los temas de exclusión, de las jerarquías implícitas que hay en estas comunidades, de las dinámicas narcisistas que en muchas ocasiones existen dentro de ciertas comunidades o varias comunidades, de la violencia simbólica que existe dentro de la comunidad o para pertenecer, del sacrificio del cuerpo, ¿no? O sea, de cómo hay que dar esa regulación de tu cuerpo para poder pertenecer a estas comunidades y que te prometen compensaciones, ¿no? Compensaciones emocionales, compensaciones monetarias que tal vez no lleguen, compensaciones espirituales, o sea que hay compensaciones, pero que al mismo tiempo en esas compensaciones que posiblemente no llegan, te incitan constantemente a la competencia no constructiva o no contigo mismo o no a crear competencia en la vida, sino esta competencia destructiva que genera envidia, ¿no? Que genera eh, jerarquía, ¿no? Agotamiento por sostener roles, ¿no? Por sostener estas identidades. Entonces, estas comunidades
pueden en algún momento sí regular la sensación de que pertenecemos, sí regular estas sensaciones de la validación que tenemos, pero también inflaman, ¿no? O sea, porque entonces muchos de nosotros tenemos que hiperadaptarnos o dejar la propia realidad corporal, eh, ignorar agotamientos, ¿no? Convertirnos solamente en funcionales para esa comunidad o vivir en estados constantes de intensidad emocional. Y aquí es en donde entonces decimos, esto en donde hoy perteneces sostiene verdaderamente tu vida. O lo podemos hablar también de otra manera, ¿no? ¿De qué forma la pertenencia sí sostiene vida? Y la luna nueva no es solo como para observar, no estamos hablando de una luna menguante en donde cortemos. ¿Por qué estamos hablando de eso? Recuerden, pues porque está Caput al Gol. Por acá viene algo toda, o sea, no es solo un discurso, ¿no? En donde estemos hablando como em, de forma alarmista, porque la posibilidad es que si nosotros lo entendemos a niveles individuales y empezamos a hacer a ingresar estos criterios de nuestro cuerpo en cómo formamos comunidad, podríamos tener la esperanza con esta luna nueva de formar comunidades, ¿no? Aunque sean chiquitas, ¿no? En donde no, en donde esa comunidad realmente el objetivo sea sí sostener la vida, en donde no implique sostener el ideal, no implique sostener el estatus o la jerarquía, no implique sostener el discurso o la narrativa espiritual, sino que implique sostener la vida. Que las comunidades a las que pertenecemos estén hechas para que podamos nosotros eso, sostener nuestra propia vida, pero también sostener la vida. Y aunque esto que estoy diciendo puede ser, o sea, bueno, es que yo estoy ahorita estoy en este estado como tan horrorizada de lo que escucho, ¿no? De lo que leo, de las opiniones que veo, que pienso, tal vez esto todavía suena mucho más utópico. Eh, pero sí puede ser, o sea, creo que puede ser un micro posicionamiento, ¿saben? O sea, creo que que tal vez mi visión acuariana, ¿no? Con un estelium en casa 11 y esa Lilith en Acuario, que yo a lo mejor diga, no, pues deberíamos de construir comunidades así, pero lo podemos hacer más cercano. Y creo que eso es esta luna nueva en Tauro. Entonces, parte de sembrar intenciones en esta luna tampoco tiene que ver con, wow, grandes expectativas, sino poquito, cercano. ¿Cómo estoy sosteniendo hoy mi vida, mi cuerpo, mi regulación? El descanso, la estrategia, la negociación, cómo estoy negociando los pesos. Em, ¿Qué vínculo soy en mi vida? La vinculación con la realidad no me pide abandonarme para existir, ¿no? Em, entonces, no es que no necesitemos a nadie y también creo que hay que curar ese trauma, ¿no? Está bien que nombremos que hay cosas que son violentas, no porque en este momento me interese entrar en un discurso por eso lo dije, no estoy interesada en el discurso de la injusticia en este momento, decir que es justo, que no es justo, pero sí estoy interesada en entender que hay cosas que son violentas y he estado interesada en los últimos años y meses, sobre todo, en reorganizar esa parte en mi cuerpo. Eh, Me chocan estos conceptos del globe up que se supone que no, porque yo digo, una persona que fue atravesada, ¿no? En ciertas vulnerabilidades, no hay un globe up, ¿no?
pero a lo mejor no hacia afuera, pero sí hacia las raíces internas, sí hacia cómo te atraviesas y cómo te das rangos, ¿no? Y cómo te retomas a ti misma o a ti mismo. Porque esto no está sujeto a las mujeres específicamente. Pero bueno, entonces aquí en lo que sí estoy interesada es cómo yo ahora voy generando estos espacios y voy haciéndome consciente de cómo lo atravieso, ¿no? De cómo lo hago poquito a poquito, de cómo me nutro, em, de qué estoy, qué justamente, ¿no? Que estoy, cómo estoy negociando las pertenencias. Y no solo hacia afuera, ¿no? Sino, ¿qué le pido a la gente para pertenecer a, a esta comunidad? ¿No? Como yo le pido, por ejemplo, yo que soy madre, que soy mamá, a mi hijo, ¿cómo le exijo implícitamente o inconscientemente que se sea o se forme para que yo le otorgue pertenencia a nuestra pequeña familia? O sea, hay muchas preguntas que uno se hace hacia afuera y hacia adentro, y en eso ayuda Plutón, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con que no necesitemos a nadie, sino más bien tampoco encontrar comunidades correctas. Yo sé, ¿no? Que estos trenes donde dicen, encontré mi tribu, ¿no? Ay, no, es que, ¿sabes qué? Es que los tales son esto, pero tales, uy, no, sí, no sabes, o sea, son una maravilla. Y entonces, si yo encuentro la comunidad, es porque ya sané. O si yo encuentro la comunidad correcta, voy a sanar. O tener comunidad, entonces me asegura que voy a sanar o que voy a estar contenida, perteneciente. No es verdad. Y es ahí en donde Urano en Géminis, para mí, empieza a hacer un cambio de narrativa. Empieza a poner otros espacios en nuestra mente. Dicen, a ver, espérate, ¿no? Vamos a abrir un poco más los conceptos, vamos a encontrar otras vinculaciones y en donde el sextil hacia Júpiter que dice, Suelta dogmas", ahí nuevamente habla la pertenencia, ¿no? Suelta dogmas. A ver, vamos a reflexionar dentro del orgánico y dentro de tu hogar, tú cómo te estás manejando y en donde Plutón, insisto, ahí está el video, también nos da mucha información. Entonces, eh, muchas identidades colectivas están sostenidas sobre la despersonalización. Y esto es algo que es importante porque genera mucho cansancio. Em, Reconocer los daños, ¿no? Reconocer aquí hay otra cosa importante, ¿no? Si tú has estado atravesando o todavía no estás en este proceso, como viene con Caput, de en dónde he puesto mi identidad, reconocer el daño no nos hace víctimas. O sea, no tenemos por qué ahora comprarnos esa identidad que hay una confusión aquí, ¿no? No es lo mismo, o sea, reconocer es necesario porque no entender nuestra historia nos condena, pero no necesitamos construirnos completamente alrededor de ella. Entonces, reconocer nos permite tener movimientos fértiles. Y lo que hay que tener aquí cuidado es justo eso, no solo crear una identidad, ¿no? Hay un puente sutil, muy sutil y peligroso, sobre todo cuando estamos muy vulnerables y con tanta información, en donde eh, cuando hay esta ruptura y este daño y estamos sin, con esta exiliación de identidad y con esta desconstrucción, entonces identificarnos con la herida nos ayuda a sostenernos. No está mal y yo no lo estoy juzgando, a veces es parte de los procesos, pero lo que es difícil es quedarnos ahí.
Entonces, la pregunta también es, ¿cómo estoy haciendo de esta identidad que también, en donde he sido tal vez violentada en algunos espacios, me lleva a movimientos fértiles? Ah, también otra cosa es una propuesta profunda en esta lunación, es dejar de buscar únicamente pertenencias totales, empezar a construir formas de vida que no dependan de un solo espacio para poder existir. Eso no elimina nuestro amor por las comunidades o el estar en ciertas comunidades. De hecho, lo puede volver incluso más verdadero, podemos volvernos más nutritivos hacia esas comunidades en las que estamos, pero no nos pone en el punto en el que necesitamos ser recibidas para sobrevivir o pelear por jerarquías para entonces validar la existencia misma. Es decir, que podamos estar en vínculos sin perder nuestro cuerpo, nuestra realidad y nuestro eje. Y lo mismo implican o sea, las vínculos y las comunidades, ¿no? Entonces, es una luna que yo siento que más que estar hablando de vínculos solo de pareja, aunque ojo, hay parejas que están formadas por pertenencias comunitarias. Puedes, o sea, ustedes me dirán, oye, pero eso significa que voy a romper con mi pareja. Es muy posible si ahí hay una identificación comunitaria. Es muy interesante y tal vez podría abordar todavía más, pero tampoco quiero hacer esto muy largo. Pero de verdad para mí esto que estoy compartiéndoles ahorita acerca de los espacios de comunidad es de lo que me parece mucho más vibrante, ¿no? Y que creo que va a resonar bastante por lo que les acabo de decir, ¿no? El tema de Quirón, cómo me vino, ¿no? Esta disonancia que sentí entre, ok, o sea, puedo estar nombrando la violencia y que para mí nombrar la violencia está relacionada con Plutón en Acuario, con no seguir solamente ignorando. Es duro, ¿no? Porque a veces nos dicen es que necesitarías tener el valor para hablar de ciertas cosas en público. A mí me decían hace muchos años, no ahorita, ¿por qué no expones? Y en ese momento yo creo que la respuesta correcta, aunque no lo pude decir así, es que no tenía el cuerpo para sostener esa exposición, o sea, no tenía la fuerza. Y hoy que creo que ya la tengo, no me interesa, pero no me interesa porque no estoy alrededor, mi identidad ya no está alrededor de esa herida. No niego esa historia y no, y tampoco niego las violencias sistemáticas en las que estuve o en las que he estado en diferentes espacios. Pero también hoy siento que tengo justo movimientos fértiles y dentro de este movimiento puedo compartir esto, que para mí no es cualquier cosa y de verdad no es un discurso más. Sí hay que entender cómo nosotros, qué ponemos, ¿no? ¿Qué costos ponemos hacia la pertenencia y cómo eso nos da valor o nos quita valor? Eh, Hay una diferencia acá que les quiero marcar. Espérenme tantito, déjenme encontrarla para cerrar. Espérenme tantito. A ver si la encuentro rápido. Si no, eso se los voy a dejar como en un pequeño TikTok. Bueno, si esa otra parte se las voy a dejar en un pequeño TikTok para que no me tarde aquí buscando. Si esto les ayuda, yo veo que luego ven los videos y pienso, o sea, y hasta son mis amigas, o sea, se pasan, desde aquí les digo, se pasan.
y ni un like le ponen, o sea, sí me van a mi WhatsApp y me dicen, oye, pienso esto, oiga, no sean así, o sea, ayúdenme, pónganle un like, pónganle un comentario, un sticker, no sean gachas, me ayuda un montonal, ¿no? Este, se hace, o sea, sé que ahorita es chiquito, ¿no? Pero lo ven y no, y yo digo, a las personas que no me conocen, ¿no? Ya sé que están, siempre les digo, acostumbradísimas, ayuda un montonal. Si te sirvió, si te resonó, si todo eso, déjame por favor un like. Suscríbete. He ido tratando, ¿no? De hacer, de dar continuidad. He estado pendiente con Astrosomática. Estoy reorganizando siempre cosillas. Pero bueno, las clases han estado bien sostenidas, o sea, las sesiones. Te invito a formar parte de ellas y el 23 tengo un taller somática 4 horas. Justamente vamos a tratar estos patrones que en narrativas ya hemos identificado, pero que siguen existiendo en el cuerpo, movimiento fértil. Es un precio súper accesible, si te interesa escríbeme y bueno, muchas gracias a todos, besitos, cuídense, voy a cortar desde acá.